contexto político. Y para abordar el contexto político de esta semana, recibimos vía telefónica al licenciado Luis Fernando Salazar Gulfo, nuestro especialista en la materia, para abordar estos temas. Luis Fernando, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. La situación política en Venezuela ofrece una lección para los mexicanos y para todos los ciudadanos del mundo que aspiren a una vida en libertad frente al poder del Estado. Estamos frente a un sistema político basado en la demagogia populista a partir del ascenso al poder de Hugo Chávez, militar que, inconforme con el sistema político venezolano, fundó un movimiento clandestino que culminó en un golpe de Estado fallido en el año de 1992. Esta ya era una época en la que la entonces reciente caída del muro de Berlín daba a la humanidad una oportunidad al sistema democrático de gobierno basada en la expresión del sufragio universal, libre y secreto. Su participación en el golpe de Estado significó para Hugo Chávez una estancia de 2 años en prisión, transcurridos los cuales se insertó en la vida política del país para ser elegido por vía democrática presidente de Venezuela en el año de 1998. Desde su ascenso a la presidencia, Chávez abandonó su máscara democrática y tejió las redes de un sistema totalitario de inspiración castrocomunista y se mantuvo en el poder hasta su muerte en el año 2013. Su gobierno gozó de las mieles de un mercado petrolero internacional bonancible que le brindó recursos a placer para ejercer un gasto público dispendioso, lo que le permitió permanecer en el cargo y asegurar la continuidad de su proyecto en la persona de Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. El régimen nadó en un mar de petróleo y dólares que fueron gastados en la creación de milicias de fascinerosos adictos al chavismo, que junto con el ejército y la policía se han convertido en verdugos y carceleros de los venezolanos, dividiéndose la sociedad en una inmensa mayoría estimada en un 80% que repudia a Maduro contra un 20% integrado en estructuras burocráticas a sueldo que son la base del poder del dictador. En paralelo a la construcción y fortalecimiento de las estructuras referidas con anterioridad, el régimen fue limitando de manera creciente las libertades ciudadanas, acotando los medios de comunicación, expropiando la industria estratégica y acabando con la economía de mercado, lo que trajo como consecuencia el desabasto y la carestía que en la actualidad padece el pueblo. Como ocurre con el régimen cubano, los simpatizantes del sistema insisten en que las masas populares reciben educación y otros servicios en mejores condiciones que en los países en los que impera la democracia de partidos. Sin embargo, lo cierto es que un entrenamiento de habilidades que no implique una educación para vivir en libertad no sirve para nada, y por otra, el fracaso de la economía en esos países es una realidad evidente que obliga a mantener el consumo subsidiado, lo que en el mediano plazo se vuelve insostenible. Durante algún tiempo, Maduro vivió la contradicción de ejercer un poder autocrático legitimado en elecciones libres. Sin embargo, al agotarse el modelo populista, el régimen fue endureciendo su posición hasta que perdió la mayoría en la Asamblea Nacional y la confrontación política se ha convertido en crisis institucional. En medio del repudio general de su pueblo y de la comunidad internacional, Maduro ha convocado para este fin de semana a la celebración de unas elecciones a modo, en las que pretende elegir a quienes habrán de aprobar un proyecto de constitución socialista que legitime al dictador por tiempo indefinido. Ante semejante escenario, que es la antesala de la guerra civil o de la dictadura perfecta, nuestra democracia a la mexicana se presenta como una realidad que con todos sus defectos amerita ser objeto de nuestro mejor esfuerzo y dedicación para efectos de un cambio gradual, para mejorar, que pese a los altibajos y a despecho de nuestra justificada impaciencia, es un camino mejor
que el de la demagogia y el populismo frente al cual nuestros hermanos venezolanos se están jugando en estos momentos la vida, Diana. Bueno, creo que son escenarios complicados en cualquier caso, ¿no? Y pareciera que también hay actores políticos en nuestro país con una incidencia interesante, al menos en el discurso mediáticamente en el caso de Venezuela, que luego viene a levantar ámpula acá en nuestro territorio sobre si son o no los personajes más adecuados para ir a opinar o fortalecer los procesos que están ocurriendo allá. Dices tú, aún con todo, nuestra situación es por mucho, y yo lo comparto, ¿no?, distinta y preferible, pero creo que también hay peligros que se avisoran que en algún momento pudieran hacernos pensar en evitar situaciones como aquella. Claro, es que yo hago una valoración del sistema político que tenemos, que aunque debe ser crítica y en un momento dado hasta descalificadora, denunciante de determinadas cosas que nos parecen mal, pero en último término es un camino mejor. El camino del populismo es un camino que inevitablemente lleva a la dictadura, y lo que hay que cuidar es que no nos desesperemos, que no perdamos la paciencia, que no nos cansemos de hacer esfuerzos por mejorar nuestra vida pública, por entregarnos a un sueño populista, sino que al contrario, perseveremos en este difícil camino de la democracia. Sí, los peligros de no hacerlo son muchos, ¿no? Así es. Sí, bueno, bien interesante tu reflexión, Luis Fernando. Además, tendremos que darle seguimiento en estos días a ver qué ocurre finalmente en la constituyente en Venezuela. Efectivamente, Diana, hay que estar pendientes. Sí, muchísimas gracias. Déjanos un punto de contacto, por favor. Sí, cómo no. Mi domicilio es en la avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. El licenciado Luis Fernando Salazar Gulfoc, lo escuchó usted en el contexto político.